Bueno, Matías, bienvenido y gracias por participar de este ciclo de entrevistas que estamos haciendo desde la comunidad CIAS. Una de las razones es que estamos viviendo un mundo polarizado que tiene una fuerte consecuencia en la sociedad, en la política. ¿Qué visión tenés un poco del mundo que estamos viviendo y cómo nos afecta, ¿no?, nosotros acá en Argentina? Sí, un mundo donde hubo un fuerte rebalanceo económico y político a nivel global. Es un mundo donde en las últimas décadas vemos un fuerte ascenso de las economías asiáticas, sobre todo China por el impacto económico que tiene, y lo que vemos es que en Occidente hay como un cierto estancamiento en el nivel de vida de las clases medias, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Eso marca un descontento. En América Latina también creo que hay un cierto estancamiento en las clases medias y obviamente los sectores populares reclamando mejores condiciones. Entonces digo, las condiciones generales son de malestar en Occidente, claramente, y esto hace que muchas veces aparezcan falsas promesas o nostalgia, ¿no? Entonces en Estados Unidos se expresa la nostalgia en términos de Trump diciendo hagamos de vuelta América grande, como si Estados Unidos pudiera volver a los años 50 o 60. Y acá en Argentina tenemos los que reivindican el modelo agroexportador, o incluso algunos en el peronismo con la nostalgia del peronismo de los 50. Digo, bueno, creo que el gran desafío es salir, digamos, de la nostalgia o de la bronca y ver de qué manera podemos canalizar un proyecto siglo XXI, ¿no?, con las características de este momento histórico. Bien, bueno, varios temas ahí interesantes en esa introducción que podemos retomar en un ratito, pero antes me gustaría arrancar un poco más por tu historia más personal en el inicio de la política y tu trayectoria. Sos un economista. Generalmente los economistas en Argentina queremos hacer macroeconomía por los desórdenes macroeconómicos que tenemos muy recurrentemente, y el tuyo es un perfil un poco diferente. Siempre te dedicaste a los temas sectoriales, productivos, más microeconómicos, si pudiéramos ponerlo en esos términos. ¿Por qué? ¿Cómo fue tu elección en esos temas? Y cómo, si lo sentís de esta manera, cómo evitar a veces las contradicciones que se generan al pensar la economía desde lo micro, desde los estímulos sectoriales y demás, y que eso no afecte a la mala macro. Y si algo de eso lo viviste durante el gobierno del que fuiste parte. Sí, a mí lo que me interesó siempre desde chico, te diría, es el desarrollo. Es decir, el desarrollo es como una subdisciplina dentro de la economía que trata de identificar los factores de largo plazo, ¿no?, que hacen que los países puedan resolver los obstáculos estructurales que impiden, bueno, justamente ir a una economía más avanzada, una sociedad mucho más integrada y de altos ingresos. Eso es el tema general. Las mejores experiencias que uno tiene a la mano en el mundo de países que son desarrollados, incluso algunos que salieron del subdesarrollo y hoy están desarrollados, bueno, marcan como la combinación entre elementos de una buena macro que ponga adecuadamente los precios relativos para favorecer la inversión, que estimulen la estabilidad económica y la integración social, y políticas de desarrollo productivo. Esto es políticas de ciencia y tecnología, innovación, que estimulen justamente un perfil que no se quede solo en los recursos naturales, sino que además pueda progresar en conocimiento, que entienda cómo progresar en materia industrial, tecnológica. De ahí viene un poco mi interés, donde por ahí me especialicé más en esto, ¿no? En desarrollo que, insisto, a ver, no se desentiende de la macro, porque, insisto, hay una macro que favorece el desarrollo y obviamente el desorden macro es un problema para el desarrollo, pero que además tiene un montón de elementos que a veces en el debate argentino suelen quedar un poco soslayados. Por eso mi interés en particular. Respecto a la segunda parte de la pregunta, que es muy pertinente, bueno, Argentina tiene un problema macro estructural de hace bastante tiempo. Te diría ya mínimo 50 años. Es decir, hoy se habla mucho de economía bimonetaria, que es un problema que tiene muchas décadas ya de existencia. Si me permitís fecharla en la historia, te diría el punto de partida es el Rodrigazo. Yo todavía escucho a mi madre me cuenta en 1975, en ese plan de estabilización tan disruptivo, ¿no?, que implicó una fuerte devaluación, en pocas semanas la pérdida de patrimonio y ahorros para muchos sectores de clase media. Bueno, creo que ahí se origina algo que no se pudo resolver hasta el día de hoy, que es tener una economía donde conviven las dos monedas.
que también creo es un problema, obviamente, de macro, pero no es un problema solamente del corto plazo. Digo, no hay ningún gobierno que lo pueda arreglar esto en 1 o 2 años, ¿no? Obviamente hay que empezar. Dicho esto, obviamente, cuando me tocó ser ministro, y creo que es un problema que ha atravesado a cualquier funcionario de áreas productivas, bueno, no hay ninguna política productiva, por mejor que sea, que pueda reemplazar una macro desordenada. Entonces, permanentemente se están chocando estos dos problemas. Es decir, bueno, quiero hacer política industrial en un país donde faltan dólares. Entonces, ¿cómo financias esa política industrial? O al revés, te dicen, bueno, necesitas cuidar los dólares, entonces restringir las importaciones. Pero bueno, por eso es un arma de doble filo. En algunos sectores puede contribuir en el corto plazo a favorecer la industrialización, en otros los limita, ¿no? Porque limita la existencia, el ingreso de insumos, genera un montón de desequilibrios y de problemas de incentivos en el funcionamiento económico. Así que, dicho de manera muy resumida, sí, hay un montón de dificultades macro que obviamente complican, y al mismo tiempo digo, la política productiva debería operar, creo yo, como una ayuda para resolver los problemas macroeconómicos, ¿no? Es decir, una economía como la Argentina que pueda exportar más, producir en el país muchas cosas que hoy se importan por problemas justamente de coordinación interna. Bueno, eso va a contribuir a tener una macro un poquito más ordenada hacia adelante. Mencionabas, voy a unir 3 puntos. Por un lado, la falta de dólares. Por otro lado, mencionabas el ejemplo de los países asiáticos, los famosos late developers, que hicieron, o sea, su política industrial estuvo muy pensada para exportar, más que para el consumo interno, que tal vez es un poco la referencia que tenemos de Argentina en el siglo XX. Y mismo la composición de sus ministerios, el caso del MITI en Japón, que es el de Industria y Comercio Internacional. En Argentina lo tenemos por un lado Cancillería, por otro lado, en tu caso, el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Qué opinión tenés de esas dos tipos de políticas industriales para esto, en pos del desarrollo, ¿no? La que tuvo Argentina o la que venía teniendo Argentina. El caso de los asiáticos, ¿es comparable? ¿Se puede aprender algo de esos ejemplos? Sí, siempre hay mucho para aprender, pero son experiencias muy diferentes. Yo creo que hay una falsa antinomia entre desarrollo hacia adentro o hacia afuera. En todos los casos siempre hay un desarrollo desde adentro, que no es lo mismo que hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los países que se industrializaron arrancaron por el mercado interno, porque hay una cuestión básica. Es imposible industrializarse sin aprender a producir. Y se aprende haciendo. No hay otra ahí, no hay otro camino. Y en general todos los países, vamos a ser los más recientes, Corea del Sur, China, obviamente Japón, bueno, primero produjeron para el mercado interno, ahí se empezaron a hacer fuertes. La diferencia por ahí que hubo entre los casos asiáticos y los de América Latina, eso está bastante estudiado, es que los asiáticos tuvieron una propensión muy rápida a la exportación. Lo que buscaron es rápidamente, una vez que se empezaron a hacer fuertes en el mercado interno, comenzar a exportar. También te agrego, tenían el mercado estadounidense muy abierto. No vamos a decir las cosas completas, ¿no? Es decir, ubiquémonos en el mundo de la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Obviamente Estados Unidos tenía un interés muy particular en que varios territorios de Asia quedaran afuera de la amenaza comunista, ¿no? de la propuesta del bloque soviético. Entonces de ahí viene el apoyo a Corea del Sur, obviamente el apoyo a Japón después de la invasión finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y de manera más reciente, una vez que China se abre y empieza a virar hacia el capitalismo, un capitalismo muy particular, pero capitalismo al fin, también un mercado estadounidense muy abierto hasta hace poquito, ¿no? Ahora es otro escenario internacional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí hay una diferencia en que los países asiáticos fueron mucho más intensivos en exportación que América Latina. Dicho esto, atención porque me parece que a veces hay un balance un poco rápido y equivocado. Es decir, la Argentina del año 1970 era una Argentina que ya tenía 15% de exportaciones industriales en su canasta exportadora, algo que se suele soslayar en la discusión. Es decir, Argentina había avanzado en exportaciones. Brasil también. Brasil, a fines de la década del 70, tenía casi 20% de exportaciones de alta tecnología. O sea, que realmente un verdadero casi milagro para un país de la periferia. Entonces, quiero decir también, el balance de cómo se industrializó América Latina se cerró demasiado rápido. Es decir, no hubo una profundidad en cómo esto se generó.
Dicho esto, para no escaparme de la pregunta más reciente, nuestra mirada fue siempre de trabajo conjunto. Yo no creo que haya un problema ahí de segmentación de la política. En nuestro caso, trabajamos siempre con la Cancillería, con todas las áreas de comercio internacional, porque la mirada que tengo yo, y por lo menos tenemos muchas las personas que me acompañaron en la gestión y que hoy tienen un peso interesante en la mirada económica, es que Argentina tiene que exportar más. Y esto incluye, obviamente, a los recursos naturales, pero también al sector industrial. Profundizando en ese punto, hablabas de el trade-off entre hacer política industrial pero sin dólares, o el sesgo hacia adentro y hacia afuera, que pareciera un sesgo en realidad o una contradicción irreal. ¿No crees que sí pudo haber momentos de abuso donde la distorsión de los precios relativos, o sea, encarecer todo lo que es consumo interno y poner por debajo de los precios internacionales a los sectores en los cuales tenemos ventajas competitivas y que deberían darnos esos dólares para no perder el equilibrio de la balanza de pago, se desequilibró durante un tiempo? Yo no hablaría de abuso, lo hablaría en todo caso de un problema serio de gestión de la política macroeconómica, que tiene que ver con errores, con un montón de desmanejos que creo que se han ido, intensificando, agravando, yo diría por lo menos desde hace más de 10 años, ¿no? Argentina dejó de crecer después del año 2011. ¿Por qué crees que pasó eso? Desde mi punto de vista, por varios factores, ¿no? Creo que, para no irme demasiado lejos, en 2011 lo que tenía Argentina era un desequilibrio en el mercado de divisas, básicamente un dólar atrasado, se había atrasado a la luz de hoy un poquito, ¿no? Habíamos tenido 2 años seguidos de inflación del 50% acumulado y el dólar se había deslizado 8% nada más. Esto es de 2010-2011, ¿no? Después de la salida de la crisis mundial. Tenías un problema relativamente pequeño de atraso cambiario, un problema fiscal relativamente pequeño, básicamente porque seguía el congelamiento de tarifas y los subsidios energéticos se estaban multiplicando. Entonces, bueno, lo que necesitaba hacer al comienzo de 2012 era hacer algún pequeño ajuste macroeconómico que a la luz de hoy era de chiste, ¿no? A la luz de los ajustes que vinieron después eran pequeños y creo que hubo una decisión política equivocada, que fue patear para adelante. Yo un poco lo cuento en mi último libro, ¿no? Digo, creo que a ese gobierno de Cristina le llegó su momento en 1952, como le tocó a Perón una crisis externa mucho más grave la que tuvo Perón que la que tuvo Cristina. Y bueno, hubo que hacer un plan de estabilización y a Perón le salió bien. Perón hizo un plan de estabilización, bajó la inflación del 50% anual al 5%, mejoró su política industrial, energética. Y acá, se pateó para adelante el problema, a nivel macroeconómico se juntaron más desequilibrios. En lugar de arreglar el problema de desajuste cambiario, se puso el primer cepo cambiario, que en realidad lo que hace es agravar el problema. Te puede resolver en el corto plazo, pero te complica más. Y bueno, y después de eso, después del gobierno de Cristina, vino Macri y dijo, esto se arregla en 2 minutos, una pavada, liberalización comercial, financiera, los desajustes fiscales los arreglo con deuda, y a los 2 años estábamos en un virtual default, yendo al Fondo Monetario a pedir el crédito más grande de la historia, y malgastándolo en financiar una salida de capitales que no resolvió nada, al contrario, que agravó los problemas del país. Entonces digo, creo que hay un conjunto de desaciertos que yo los ubico en el ámbito de la política. La política macro. Yo te diría más del liderazgo político. Creo que el liderazgo político en Argentina, a diferencia del Perón del 52, perdón que vuelva, no es que quiera hacer una reivindicación, simplemente sí lo reivindico, pero sí quiero marcar un contraste histórico, ¿no? Hay momentos en la historia que el líder político tiene que tomar decisiones desagradables. Y las tiene que explicar. Había un dicho, creo que de Fernando Henrique Cardoso, gobernar es explicar. Bueno, tenés que explicar que tenés algún determinado problema y que para tener una mejoría necesitas reacomodar algunas variables. Bueno, me parece que Cristina no lo quiso hacer, Macri no lo quiso hacer, Alberto no lo quiso hacer, o lo hicieron a medias, no digo que nadie hizo nada, pero hicieron cosas a medias y el resultado es que se fueron acumulando más y más desequilibrios. Yo siempre pongo el ejemplo de las tarifas de electricidad y gas. Durante años, desde el año 2003 en adelante,
hemos subsidiado las tarifas de electricidad y gas en hogares de ingresos altos. O sea, gente que no necesita ningún tipo de subsidio, recibió subsidios. Y si vos mirás los números, la última segmentación que se hizo después de muchas complicaciones que se hizo durante el periodo de Sergio Massa en el año 2023, determinó que más o menos un tercio de los hogares paga tarifas sin subsidio, y no pasó nada. Y si yo te digo que se gastaron en subsidios 140.000 millones de dólares en 15 años, calculale un tercio de eso, ¿no? Te da más o menos 40.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares que malgastaste. Entonces después decís, bueno, ¿por qué tengo problemas fiscales? ¿Por qué tengo problemas monetarios? ¿Por problemas cambiarios? Bueno, creo que hay un conjunto de problemas macroeconómicos que, por, insisto, definiciones políticas al máximo nivel equivocadas, por falta de voluntad política y de explicar las cosas a fondo, bueno, me parece que esto, por eso digo, la crisis para mí en Argentina es sobre todo de liderazgo político. Argentina es un país que si fuese una empresa, te diría, tiene una marca buenísima, un potencial enorme, tiene muy buenos productos, pero bueno, ha fallado el gerenciamiento al máximo nivel. A ese gerenciamiento político también lo tomás como factor de explicación, por ejemplo, y quizás me refería a esto cuando hablaba de los abusos, y sé que has sido crítico, por ejemplo, ahora recientemente a el régimen de Tierra del Fuego, el proteccionismo excesivo a sectores textil, etcétera, digamos, los productos que todos sabemos que en Argentina son mucho más caros por estar muy protegidos de la competencia internacional, además de los problemas macroeconómicos y de que si hay o no hay dólares. Digo, el régimen de Tierra del Fuego existe hace 50 años, pero el máximo de gasto tributario se alcanzó en el año 2011 o 2013, en el momento donde se expandió a los productos tecnológicos y demás. Y ahí entiendo que si vos hoy no estás de acuerdo con eso, seguramente en aquel momento también tenías esa opinión y también ahí te pasaba que políticamente era imposible avanzar sobre el desarme de esos regímenes. O en ese momento tenías otra opinión. Dos cosas distintas. El régimen fueguino está absolutamente avalado por la política en todas sus expresiones, por nuevas expresiones que han gobernado. Hubo distintos comportamientos con impuestos internos y aranceles durante el gobierno de Macri que durante el gobierno de Cristina. Sí, bueno, puedo decirte, tanto el gobierno de Macri como los principales referentes del PRO avalaron y continúan avalando el régimen de Tierra del Fuego. Yo esto, si querés, pero el arancel de notebook se fue a 0 con Macri, no a 35 como con Cristina o a 16 que soy. No, está bien. El régimen fueguino, como vos bien dijiste, básicamente el producto central es celulares. Ese es el gran producto. Claro. Sí, es y continúa siendo el gran producto, digamos. Yo te vuelvo a decir, si querés lo podemos discutir ampliamente. Lo que te digo es, la política en Argentina, la dirigencia política en Argentina, ha estado unánimemente de acuerdo, digo, los que tienen capacidad de decisión, no digo todas las expresiones, porque ni siquiera digo todas las expresiones internas, porque obviamente he escuchado críticas en todos los sectores. Pero digo, los que han tomado las decisiones han estado de acuerdo en continuar con esa política. En el caso de textil es distinto la situación, porque ahí no hay una ley, un régimen especial. Lo que hay, para mí, desde mi punto de vista, es una falta de política industrial estable hacia el sector. Porque a mí me parece que ahí hay una tendencia a simplificar la cosa, ¿no? Entonces, lo que vos tenés es gobiernos, empiezo por el potencial, ¿no? Digo, Argentina es un país que, en cuanto a materias primas, es productor algodonero. En el norte del país hay una buena producción, lo cual diría, bueno, tengo materia prima. Las fábricas textiles propiamente dichas, las que producen los insumos textiles, los hilados, yo las visité, las que están en el norte, en Catamarca, La Rioja, etcétera, son fábricas de primer nivel. Si las visitás, los invito, van a ver que la tecnología que hay allí es, te diría, la de última generación. O sea, es imposible que esa combinación de materia prima y esas fábricas den productos no competitivos. Algo que les corre la energía a cualquier precio, que tampoco es el caso. Donde empezás a tener cuellos de botella es en algunos rubros, sobre todo de indumentaria, en la parte de confección. Entonces, lo que hace cualquier país razonable es decir, bueno, si tengo una industria que tiene buena materia prima, que tiene un primer eslabón industrial muy competitivo y después empieza a perder competitividad, es ver, bueno, de qué manera me especializo y de qué manera tengo una política industrial estable que implique tener precios relativos que permitan a los industriales producir, abastecer el mercado interno a precios razonables y también exportar.
Ahora, si vos tenés un país donde viene un gobierno y dice, no, el sector textil, indumentaria es una porquería, abrámoslo a las importaciones, entonces vamos con esa combinación de tipo de cambio recontrapreciado, apertura económica, bueno, se funden las empresas indumentarias. Como haces eso, al poco tiempo te quedás sin dólares, porque te apreciaste, te endeudaste, vas a default, bueno, tenés que hacer políticas de control de cambio. Cuando por control de cambios, te vas al otro extremo. Terminás sobreprotegiendo la industria local. Entonces, ¿cuál es la respuesta para mí? Y ni una cosa ni la otra. La respuesta, para mí, lo que debe ser, y es lo que siempre he impulsado, es tener un plan a largo plazo que diga que Argentina va a producir no toda la ropa, porque no tiene manera de producir toda la ropa que consumen los argentinos y argentinas, pero sí algunos eslabones, especializarse, ser muy exigente respecto a la productividad, la calidad y el precio de que se vende esa ropa, y buscar también con esa especialización salir a exportar, que hay empresas que lo hacen, hay marcas argentinas que están en varios países del mundo. Entonces, nuevamente, bueno, esto es otro enfoque, sería justamente salir de esta polarización que atraviesa todo, lo vemos en un montón de discusiones políticas, pero también las discusiones económicas, y sentarse a trabajar, a remangarse y tener una política macro y sectorial mucho más estable. Matías, un poco el gobierno de Milei, que hace foco primordial, casi único, en el déficit cero y en una lógica totalmente monetaria, o sea, puro macro y me atrevo a decir casi nada de micro. De hecho, el ministerio que lideraste hoy no está dentro de los selectos ministerios en este gobierno reducido de Milei. Macro y micro, ¿se pueden hacer en conjunto? Primero viene una macro ordenada para después pensar una micro. ¿Qué opinión tenés? No, van juntos, van de la mano. Lo que pasa es que Milei introduce un cambio muy fuerte de concepción de la economía. Desde su punto de vista, con un mero ordenamiento macroeconómico, y ni siquiera diría macro, pues yo no veo un programa macro, lo que veo es un programa fiscal. Y de hecho lo han dicho abiertamente, tanto el presidente como el ministro de Economía, que el problema argentino es fiscal, que resuelve ese problema, lo demás se ordena solo. Bueno, yo creo que por ese camino veo imposible que se acomode lo productivo, el microeconómico. Es decir, no solamente hay una concepción muy distinta, ¿no? Es decir, yo te diría, desde el punto de vista de la discusión sobre el desarrollo y el desarrollo productivo sectorial, hay dos visiones, ¿no? Hay una visión más, diría, pro mercado que se basa en los fundamentos macroeconómicos e institucionales, es decir, lo que busca esta mirada es estabilidad macro, más, bueno, facilitar, reducir costos de transacción, mejorar la agilidad de los negocios del sector privado. Esa sería una concepción. La otra es un poquito más fuerte, dice, bueno, además de la estabilidad macro, que obviamente es necesaria, es imposible que un país se desarrolle sin un mínimo de estabilidad macroeconómica, hacen falta políticas de estímulo a sectores productivos. Sobre todo el sector industrial, el sector tecnológico, no tiene nunca ventajas comparativas o ventajas naturales. Es decir, hay que desarrollar esas capacidades y eso implica una política estatal activa que complemente al sector privado, no que lo reemplace, sino que básicamente genere los incentivos y los apoyos para que la inversión privada se pueda desplegar con mayor agilidad y sobre todo que se despliegue en sectores que no lo harían en este acompañamiento. Bueno, la mirada de Milei es el extremo de la primera de ellas, porque básicamente está diciendo, yo hago un ajuste fiscal, que además es un ajuste totalmente irracional en muchos aspectos, ¿no? Ejemplo, uno puede discutir cuál es la mejor manera de hacer obra pública, de qué manera se puede hacer obra pública de manera más transparente, más eficiente, con menores costos. Lo que no existe es país en el mundo que no haga obra pública. La infraestructura es un bien público y en todo el mundo es el sector estatal el que ejecuta las obras, ¿no? Entonces, me parece que acá hay problemas realmente de concepción que están generando dificultades mayores, ¿no? Creo que los errores de concepción de Milei están, me parece, haciendo muy difícil la estabilización tan ansiada. Se ha llegado a algunos límites complicados de soslayar, y creo que si llegara a conseguir esa estabilización, ¿no? Digo, de llegar a inflación realmente muy baja, parecida a la que vemos en la mayoría de los países del mundo, bueno, va a ser con un costo en términos productivos muy elevado. Ahí
¿crees que no hay política sectorial o política microeconómica o que hay otro tipo de política sectorial y microeconómica? Porque yo veo, no sé, a la Secretaría de Industria, al Ministerio de Desregulación, muy activos, digo, también dando estímulos a sectores, pero de otra manera. Así, quizás antes el estímulo era vamos a darle esto, aquello, o generemos este incentivo, y ahora es al revés. El enfoque es destrabar. Es este sector que problema tiene, le bajo los costos logísticos. A este sector que problema tiene muy caro un insumo, le hago lo que puedo hacer desde la facilitación del comercio exterior para bajarle el precio del insumo a ese sector. ¿Cómo ves eso? Y hay dentro, yendo a algo más teórico ahora, así como en la macro hay esta diferencia entre la ortodoxia y la heterodoxia. En la política sectorial y productiva, ¿hay también ese tipo de debates entre una política productiva más liberal que es saquemos y destrabemos todo lo que está trabado versus una quizás más intervencionista que es qué le puedo dar a cada sector? Sí, ese debate existe. Lo que pasa es que en general ese debate no se da de la manera en que está planteado aquí con Javier Milei y con Sturzenegger fundamentalmente, porque, a ver, las regulaciones son instrumentos, no son fines en sí mismos. Los países en el mundo toman la decisión de regular o desregular determinados sectores, mercados, según el funcionamiento de ese mercado y según coyunturas históricas. Hay sectores que se desarrollaron gracias a algunos estímulos o regulaciones, y una vez que se llegó a cierto estadio de desarrollo, bueno, se empiezan a desregular, porque funcionan de una manera en que no necesitan más ningún tipo de acompañamiento y por ahí la regulación empieza a estorbar el desarrollo del sector. Acá tuvimos una experiencia muy concreta hace pocos meses, ¿no? El gobierno actual empezó en diciembre y dijo voy a desregular la medicina prepaga. Y eso va a generar más competencia, mejores costos. Y el resultado fue que a los 4 meses estaba el ministro de Economía desesperado porque el costo se había disparado por las nubes y tuvo que retrotraer esos aumentos, porque lo que estaba viendo era justamente que la desregulación estaba generando el efecto contrario al que había pronosticado. Entonces, en economía pasa lo mismo. Es como ponerse a discutir, como me discuten mis amigos cuando yo hago el fueguito del asado, que no se hace así, que hay que ponerle más alcohol, más esto. Muchachos, lo que importa es cómo sale la carne. Si yo el fuego lo hago así, o de otra manera, bueno, depende de cada uno. Entonces, ahí es donde me parece que hay un error de concepción grande, donde, insisto, yo estoy de acuerdo que hay sectores o determinadas legislaciones que hay que desregularlas, y que obviamente Argentina no puede funcionar con cepo toda la vida. Ahora, lo que estoy viendo es que en general las medidas que tomó este gobierno no han abaratado los costos de Argentina, los han encarecido. Básicamente porque lo que ha ocurrido en estos meses es que de manera artificial se ha producido un proceso de apreciación cambiaria brutal. Entonces, yo te hago la pregunta al revés. Cuando vos ves que en el límite con Chile, en la provincia de Mendoza, hay 8 kilómetros de cola de autos para cruzar a comprar a Chile. A ver, 8 kilómetros, ¿no? Háganse la idea de lo que significa eso. De gente que va a Chile a comprar. Bueno, ahí abarataste o encareciste el costo argentino. Y así te puedo nombrar un montón de ejemplos donde creo que la concepción es equivocada, sin desconocer que hay un montón de cosas que a lo mejor está bien desregular, y yo estoy a favor de todo lo que sea simplificar la vida del sector privado, que algunos trámites se puedan resolver más rápidamente. Estoy a favor de incorporar la tecnología, y la verdad que una de las cosas que empezamos a trabajar en el ministerio cuando estaba a cargo y nos quedó inconclusa por los problemas que tuvimos, la pandemia, un montón de cosas que nos demoraron, era tener una aplicación, una app donde las pymes puedan tener toda la información, los programas públicos de apoyo, simplificación de acceso al crédito, muchas cosas que podían ayudar y que creo que está bueno que las podamos desarrollar. Ahora, vuelvo a decirte, la discusión no es sobre instrumentos, sino sobre objetivos. Y en todo caso, si tenemos claros los objetivos, después podemos discutir cuáles son los mejores instrumentos para cada momento histórico. Ahora, decir que desregular está bien y regular está mal, va en contra de la intuición, de la evidencia empírica y de la teoría. ¿Cuál crees que va a ser el legado de Milei respecto a su política económica? ¿Qué problemas crees que, si es que crees que puede resolver alguno de los problemas de Argentina, de la macro y de la micro, y cuáles problemas crees que
pueden acrecentar o parecer nuevos respecto a la situación que vivimos hoy, ¿no? Mira, es difícil de pronosticar porque vamos poco tiempo. Ha sido muy intenso, ¿no? Son 9, 10 meses de gobierno, pero bueno, la verdad que ha sido tan intenso este proceso que parece que está hace 1000 años. La verdad que todavía falta un montón para pronosticar ese legado. A mí me parece que el tema fiscal apareció fuerte en la agenda y probablemente ese es su legado, que quede en la agenda, y yo creo que está bien que se discuta la cuestión fiscal, no con sus parámetros, ¿no? Pero digo que un país tenga déficit fiscal de manera permanente y que pierda el acceso al financiamiento, bueno, me parece que es grave, que es un problema que no nos debería pasar por el costado. Ahí te cito una frase, creo que la dijo Pablo Semán, que dijo, Milei está equivocado, pero sus votantes no. Entonces creo que bueno, hay un montón de cosas por las cuales mucha gente votó a Milei que hay que escucharlas. Y digo, escucharlas, digo, empiezo por uno, por el peronismo, y lo digo para toda la política argentina. Me parece que en la política, bueno, nos quedamos con la idea de, bueno, o estado presente como un mantra y como una consigna medio vacía de contenido, o estado ausente o estado mínimo. Ni una cosa ni la otra. Vuelvo a decir, los países que les ha ido bien son países que tienen estados eficientes, que no hacen todo, hacen un montón de cosas, regulan algunos mercados, tienen empresas públicas en algunos casos, hacen política industrial, y lo hacen, obviamente, siendo muy cuidadosos y aplicando bien la ecuación entre gasto y objetivos, ¿no? Entonces, esto que decía antes. ¿Está mal subsidiar la factura de electricidad y gas de los hogares? De los hogares ricos sí, está pésimo. De los hogares pobres está bien. De los hogares de clase media, bueno, transitoriamente, según el ciclo económico. Bueno, pensemos una política, yo estoy trabajando en eso justo ahora, por eso lo menciono, pero hay muchos casos más. Pensemos políticas públicas que justamente calibren el Estado, que el Estado presente no sea una consigna, sino que realmente la gente lo sienta como tal. A inicios del año pasado, en una entrevista que te hicieron, declaraste que Argentina necesitaba un programa de estabilización, como diciendo ya es momento. Hay dos preguntas ahí. ¿Por qué el momento era el año pasado? Digo, Argentina está en el top 5 de inflaciones más altas del mundo desde el 2007. ¿Por qué no creías que 2010, 2011, 2012, o sea, me parece que desde que la inflación supera el 20% necesitas un programa de estabilización, pero ¿qué veías de distinto ahora? ¿Y cuál es, decías recién, Milei no tiene un programa de estabilización, tiene un programa fiscal? ¿Cuál es tu programa de estabilización? No, a ver, yo lo dije el año pasado porque preguntaron el año pasado. Ah, okay. Si hubiesen preguntado en 2012 hubiese dicho lo mismo. En 2012 yo entré a trabajar al Banco Central, fui gerente general del Banco Central en febrero del 2012, y lo primero que hice a las pocas semanas fue plantear esto mismo. Es decir, me parece que necesitamos acomodar un poco, en ese momento era un poquito el dólar, acomodar un poquito el gasto a la baja en los subsidios. Eran 3, 4 cosas, y desde el punto de vista se ordenaba la macro y no necesitábamos ir por más cepos cambiarios, o podíamos tener una regulación cambiaria que es lo que el país necesita, pero no tan extrema como son los cepos. También discutí esto en mayo de 2022, siendo ministro, lo discutí en su momento con el presidente y con el ministro de Economía. O sea, no es un tema nuevo. El año pasado me preguntaron y dije, claramente Argentina no puede esperar más. En todo caso mi planteo era, gane quien gane, yo de esto lo digo, si hubiese ganado Sergio Massa, hubiese ganado Patricia Bullrich o el que sea, este año no venía de ajuste. Uh-huh. Dicho esto, no es lo mismo cualquier programa de ajuste. A mí me parece que el país necesita un programa que combine medidas ortodoxas y heterodoxas. Necesita obviamente un ajuste fiscal, pero no cualquier ajuste fiscal es lo mismo. No es lo mismo ajustar la obra pública, o ajustar a los jubilados o la educación universitaria, que de repente tocar algunos gastos que son como vacas sagradas, o meterse un poquito más a revisar la recaudación, los ingresos fiscales. Me parece que en ese balance me parece había mucho más para hacer en materia fiscal. Pero obviamente el país necesita muchas cosas más, necesita un tipo de cambio competitivo, vamos estable, ¿no? Es decir, un gran problema que veo en la macro argentina desde hace mucho tiempo es que si vos mirás el tipo de cambio real, bueno, pega esos volantazos muy, muy grandes, ¿no? Hay una devaluación, ¡pum!, para arriba. Después los gobiernos buscan apreciarlo porque ven que eso permite facilitar la recuperación de la economía y el consumo interno. Y terminan generando una crisis de balanza de pago, faltan dólares.
El tipo de cambio promedio de todo el periodo histórico es un tipo de cambio real bueno, que yo creo que si lo pudiéramos conservar, estabilizar ahí, estaría cómoda la industria, podría producir más y competir, sin necesidad de poner ningún cepo cambiario ni restricciones a las importaciones. Estaría cómodo el agro, es decir, sería un tipo de cambio de equilibrio en el cual Argentina no tendría los problemas resueltos, pero tendría un marco general razonable. Para mí, la macro, si miramos un partido de fútbol, es como el número 5 del equipo. Si el 5 fracasa, te llenan la canasta de goles. Si el 5 anda bien, hay más chance que los delanteros hagan goles. Bueno, el tipo de cambio es un precio importantísimo de la economía. Entonces, creo que lo que hay que buscar es evitar esta sobreapreciación, la cual cayó Milei, aparte con el agravante de que lo hizo sin dólares, ¿no? Porque, a ver, no es la primera vez que los gobiernos recurren a sobreapreciar la economía. Este lo hace con cepo, sin dólares y con una promesa futura. Esto sí es una gran novedad. Pero agreguémosle a esto que tampoco te sirve ir por la idea de que una devaluación te salva. Entonces yo diría, busquemos en todo caso un equilibrio de macroprecios, busquemos un programa fiscal, no como el que plantea Milei, sino un programa contracíclico. Hago un punto acá, muy breve. José Antonio Campo, un gran economista colombiano que dirigió la CEPAL hace unos años, fue ministro de Economía hace poco tiempo en Colombia, hizo un estudio hace unos años y dijo, mira, en América Latina hay 3 tipos de países. Los países que tienen política fiscal procíclica, es decir, cuando la economía va bien, gastan más. Los que tienen política fiscal contracíclica, cuando la economía va bien, ahorran, y cuando va mal, gastan un poquito más para sopesar el impacto en la actividad económica. Y después está Argentina, que es un país acíclico. Siempre cuando va bien, gasta más, cuando va mal, gasta más. Bueno, esto hay que cambiarlo. ¿Y los componentes heterodoxos de tu programa? La política fiscal contracíclica como un eje, un tipo de cambio real estable en un nivel más parecido al promedio histórico, y por supuesto un programa de política productiva, industrial, tecnológica, agropecuaria, minera, es decir, ponerle un foco muy fuerte a un salto productivo exportador en Argentina, que creo que es perfectamente posible. ¿De política de ingresos te imaginas algo para el momento de la estabilización? Bueno, yo creo que hay que avanzar a la idea de una cuenta única ciudadana como política de ingreso. Argentina gasta mucha plata en subsidios muy dispersos. Tiene subsidios alimentarios, tiene la asignación universal por hijo, cosas que están muy bien. Tiene los subsidios a la electricidad, a gas. Me parece que lo que falta es una mirada focalizada en el hogar, en poder caracterizar mejor a los 16 millones de hogares que tiene, y de simplificar la política de subsidios y en todo caso, que los precios reflejen la realidad productiva del país, o sea, que los precios relativos sean genuinos, y que en todo caso, como política de ingreso, a través de una cuenta única universal, el Estado subsidie de manera focalizada a los hogares que lo necesitan, y también con un criterio de ciclo económico. Cuando el ciclo económico mejora, ir reduciendo ese acompañamiento. Bien, ahí mencionabas esta dicotomía, ¿no?, entre Estado presente o Estado ausente, el nuevo desarrollismo en términos académicos, ¿no? Mazzucato, Chang, este rol de un Estado más en el centro, ¿no?, un Estado coordinador, si se quiere. ¿Ves la posibilidad de crear una política de Estado en el medio, en el centro para la Argentina? Ahí nosotros desde el CIAS, que somos un networking, un conjunto de jóvenes políticos que creemos en el diálogo interpartidario y en la construcción de políticas de Estado para construir una Argentina de largo plazo, apuntamos a construir a lograr buscar esas similitudes más que nuestras diferencias. No sé si ves en esta Argentina tan fragmentada, en este mundo tan fragmentado, la posibilidad de pensar en una política de desarrollo, ¿no?, para nuestro país. Yo lo veo como imprescindible, te diría que casi como la única salida para la Argentina. Me parece que ya hemos probado mucho y la medicina del fracaso de las políticas liberales o neoliberales en materia económica, o de las políticas, llamémosla, estatistas, o de un injerencismo casi anticapitalista, que también se ha visto en diferentes momentos en Argentina y en América Latina también, en diferentes países. Me parece que el camino al desarrollo está justamente en construir una mirada centrada en
en lo productivo, en un Estado que promueva la inversión, que no pretenda reemplazar, sino complementar, ayudar al sector privado, de manera tal de que esto pueda generar más inversiones y mejoras en la productividad, que es la base para que pueda dar mejores salarios. Es decir, es imposible que los salarios crezcan sostenidamente si la economía no mejora su capacidad tecnológica y su productividad. Así que lo veo como, te diría, como la única salida, y después, obviamente, con matices, ¿no? Dentro de esta mirada productivista o neodesarrollista, habrá miradas un poco más a la derecha, si querés, o que hagan más hincapié en los fundamentos que en la política micro, y estarán más a la izquierda, que hagan más foco en incentivos microeconómicos y en política de ingreso, pero en definitiva que sea sobre esta avenida, ¿no? Que se construya. Las otras dos me parece que ya han llevado a Argentina a los banquinazos y creo que van a nuevos fracasos. Una última cosa que quieras comentarnos, que no te hayamos preguntado. No, agradecerles y obviamente felicitar a CIAS por los 10 años y por trabajar en algo fundamental, que es la formación de líderes que tengan conocimiento de la realidad, de la historia. Me parece un tema central, ¿no? En esto que decía antes, de que si hay una crisis de gerenciamiento en Argentina, qué bueno que alguien piense en formar a los futuros gerentes o los actuales gerentes. Muchas gracias, Matías. No, por favor, un placer.